Yo soy Belén y vengo de una familia católica, de 4 hermanos. Bueno, pues fue en colegio católico y todo transcurrió con normalidad durante mi vida y adolescencia, hasta que nos fuimos a vivir a Estados Unidos, cuando precisamente el día en que coronaron a Juan Carlos, rey de España, o sea que de esto hace ya bastantes años, ¿no? Eso marcó mi vida bastante, ¿no? Y nos fuimos a vivir además a un sitio que se llamaba, a un estado de Maryland, y en un condado que era Bethesda. Luego contaré un poco más del significado de estos sitios, ¿no? Y cómo la mano de Dios estaba detrás, ¿no? Al poco de volver de Estados Unidos a Madrid, llegó a mi casa una virgen peregrina de Schoenstatt. Y yo le hacía el caso justo, ¿no? O sea, la verdad, porque era joven y, bueno, pues, aunque era una familia católica, pero, bueno, pues estaba en otras cosas, la verdad. Estudié y, bueno, me puse a trabajar y conocí a mi marido. Y bueno, pues tuvimos 2 hijos, Gonzalo y Álvaro, maravillosos, y desgraciadamente pues nos separamos, ¿no? Eso fue algo muy doloroso y me marcó mucho, ¿no? Yo siempre había tenido facultades y un talento muy grande para el deporte, ¿no? Y entonces, como que volvía al Señor, entraba y salía, era bastante tibia, ¿no? Y empecé como a practicar el deporte otra vez, el tenis, y en fin, empecé a meterme pues en triatlón, y como ganaba, pues todo eso me iba subiendo la autoestima muchísimo, ¿no? Pero yo sentía que no lo era todo, ¿no? Entonces un buen día tuve una caída entrenando en bicicleta. Fue un golpe terrible, pero eso fue mi despertar a la fe de nuevo, ¿no? Yo siempre lo digo que fue como la caída de San Pablo del caballo, ¿no? Y cómo, bueno, pues, como él, pues, me tocó, porque yo le pedí ayuda, porque yo sentía que mi vida estaba incompleta y que por ahí no iba bien, ¿no? Y le dije, ayúdame, o sea, yo le pedí, ayúdame, y recuerdo que a mi hermana, que vivía en Estados Unidos, le decía, reza por mí, por favor, necesito vuestras oraciones, ayudadme, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente esa caída de bicicleta resultó ser el despertar de mi fe, ¿no? Y lo pasé muy mal porque tenía muchísimos dolores y empecé con cosas alternativas que no me iban bien y no, yo veía que por ahí no. Y empecé a rezar de nuevo. Empecé a rezar, en aquel punto también, pues un hijo mío se iba a confirmar y se estaba preparando, y resultó que volvió, que era precisamente en Schoenstatt, o sea, y bueno, pues yo empecé bueno, pues como involucrarme un poco más en la vida de la fe, ¿no? Sin saber muy bien por dónde, pero sabía que por ahí tenían que ir las cosas, ¿no? Y un buen día estaba mirando no sé qué, buscando algo en internet, y de repente me apareció Alianza de Amor. Dije, jo, qué bien suena esto. Alianza de Amor, ¿y qué será, no? Y entonces, pues, me informé, y era una consagración a la Virgen María, ¿no? Y dije, qué maravilla, o sea, pero qué bonito la palabra Alianza de Amor, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues pregunté en qué consistía, me explicaron lo que era y dije que sí, que yo quería hacer eso, ¿no? Entonces me estuve preparando durante no me acuerdo cuántas semanas, ¿no? Y resultó que cada vez que yo tenía un día de preparación, coincidía con una carrera. Entonces tenía que decidir si me iba a la carrera o me iba a prepararme para consagrarme a la Virgen. Y entonces me iba a la consagración, ¿no? Y entonces era como una llamada, yo sentía que era como una llamada, ¿no? O sea, ven a mí, ¿no? Porque claro, cuando yo iba de camino a prepararme para la consagración, pues recuerdo que por la carretera iba y había una rotonda que a la derecha ibas a un sitio y a la izquierda ibas al gimnasio. Entonces, y entonces
pues de repente hacía así y directamente me iba bueno, pues al santuario, ¿no? Bueno, pues llegó el día de la consagración y yo me sentí como una novia. Era un gozo tan grande el que tenía en mi corazón que fue impresionante. O sea, era una alegría. O sea, yo hacía mucho tiempo que no sentía algo así, ¿no? Entonces ella fue conquistando mi corazón poco a poco, ¿no? Y bueno, pues las carreras y el deporte empezaron a tomar un segundo plano, ¿no? Y yo tenía una sed de Dios tremenda, grandísima, ¿no? Allí, bueno, pues me hice amigo de un sacerdote de allí y que fue muy curioso porque era pues muy deportista y entonces coincidíamos en las carreras, coincidíamos en los triatlones y entrenábamos con otros amigos juntos y bueno, pues de vez en cuando, vamos. Y me acuerdo que, bueno, pues nos lo pasábamos muy bien, o sea, porque era algo muy divertido también, pero él me ayudó mucho en mi proceso de conversión, ¿no? De encuentro de nuevo con el Señor, ¿no? Recuerdo que un día, en Semana Santa, era una cuaresma, y me dijo, oye Belén, te voy a proponer una cosa, ¿por qué no haces una confesión general? Y yo le dije, ¿y eso qué es? O sea, porque yo sabía lo que era una confesión, pero una confesión general no sabía en qué consistía, ¿no? Y me dijo, pues mira, haces una especie como de repaso de tu vida y, bueno, de aquellas cosas en las que tú crees que no has estado alineada con Dios, ¿no? Y bueno, pues tus pecados, o sea, aquello que tú crees que es pues de lo que te acuerdes, o sea, pero sí que tienes que como esforzarte un poco para contarlo, ¿no? Entonces, cógete un cuaderno y vete escribiendo, y entonces vas un poco repasando tu vida. Eso fue en el 2013, y yo recuerdo que me iba allí y escribía. Llegó un momento en que me di cuenta que había un pedazo de cuaderno, o sea, gordísimo, de cosas que yo sentía que no había hecho bien, ¿no? Evidentemente no me podía acordar de todo, porque claro, es toda una vida, ¿no? Y entonces llegó la Semana Santa y le dije, ya estoy lista para hacer la confesión general. Y dije, pero qué corte, porque este es amigo mío y claro, yo voy a contar cosas aquí que no sabe nadie, ¿sabes? Entonces rondaba otro sacerdote por allí que era un encanto, y le dije, padre, usted podría, por favor, quiero hacer una confesión general, ¿usted me podría confesar? Y me dijo, sí, claro. Total, que quedamos el Viernes Santo. Y le dije, y ya llegó el momento, y le dije, no vas bien, Belén, esto no es así. Esto no es así. Y entonces le dije, mire, padre, le voy a decir la verdad, me da muchísima vergüenza, porque yo ya había quedado con este otro sacerdote para confesarme, pero me da vergüenza, y me he dado cuenta que es que esta no es la vía de hacerlo. Entonces volví al sacerdote que me lo propuso y le dije, padre, ya estoy lista para confesarme. Y entonces, bueno, pues empecé la confesión y le conté esto. Lo primero que le dije fue, te pido perdón porque he querido confesarme con otro sacerdote, ¿no? Y me di cuenta que no eres tú, es Jesús mismo el que está aquí ahora mismo, aquí delante. Fue tan bonito porque me puse de rodillas y lloraba y lloraba. Y según lloraba iba contándole pues todas las cosas, ¿no? Y me encontré con la misericordia de Dios, me encontré con el abrazo de Jesús, me encontré con su mirada, cara a cara, me encontré con el amor, con el perdón y con su cruz, cargándola por mí. Con una mirada que no se me puede olvidar en la vida, nunca, porque era puro amor y diciendo, no pasa nada, o sea, borrón y cuenta nueva, mira, esta cruz, aquí va todo, ¿sabes? Fue como si hubiera una mochila llena de piedras, la hubiera descargado, ¿no? Y la hubiera soltado, ¿no? A mí no se me puede olvidar ese día. Es lo más sanador, de lo más sanador que ha ocurrido en mi vida, esa confesión general, porque me liberó de muchísimas cosas, ¿no? Que yo iba arrastrando, ¿no? Y me dio una paz y una felicidad que no lo puedo transmitir, ¿no? O
Solo sé que yo recomiendo que todo el mundo lo haga porque te encuentras con Jesús mismo. Olvídate del sacerdote. El sacerdote está allí, es el que te perdona en el nombre de Jesús, ¿no? Pero es el mismo Jesús el que está allí delante tuyo, escuchando y mirándote con amor y abrazándote. O sea, ya lo decía Santa Faustina Kowalska, aunque tus pecados sean rojos como la sangre, o sea, no hay nada que no se pueda perdonar, ¿sabes? Si vienes a acercarte a mi misericordia, ¿no? Y así fue. Entonces yo, bueno, pues ahí fue un hito muy importante en mi vida, ¿no? Porque fue como despegar, ¿no? También, ¿no? Y a raíz de eso, pues bueno, pues yo empecé como a estar más suelta, quiero decir, ¿no? A caminar de otra manera, y mis renuncias del deporte ya eran, bueno, pues casi totales, ¿no? O sea, porque me acuerdo que había gente que conocía que seguía practicando, pero menos, ¿no? Y me decían, Belén, hemos quedado a las 12 para correr la valla de la casa de campo. Y yo decía, pues no, es que no puede ser, porque a las 12 tengo que ir a misa. Entonces, bueno, pues la Virgen fue llevándome, ¿no? Y fue un proceso duro, porque reconozco que fue duro porque tienes que renunciar a una vida que no era de Dios, ¿no? O sea, era una vida sin Dios prácticamente, ¿no? Y era duro porque cortas con amistades, cortas con cosas que tú hacías que antes te parecían que eran normales y no estaban bien, ¿no? No estaban bien del todo. A ver, es sano hacer deporte, pero en su justa medida, ¿no? Y bueno, pues, o sea, mis hijos también hacían mucho deporte, yo los acompañaba y tal, pero no, lo importante era centrarse en Dios, ¿no? Porque realmente Él fue el que me fue dando esa paz y ese sentido de la vida, ¿no? Bueno, pues a raíz de eso yo empecé bueno, pues recuerdo que fui una vez a un retiro de un sacerdote muy carismático y bueno, conocí al grupo de personas que lo organizaban, ¿no? Y ellos, que se llamaba Nuestra Señora de la Ternura por aquel entonces, ese grupo, pues organizaban consagraciones a la Virgen, al Sagrado Corazón de Jesús y bueno, pues y los retiros, ¿no? Y entonces, pues yo me empecé a enamorar del corazón de Jesús. O sea, fue como iba a las preparaciones, porque organizaban en las casas, ¿no? O sea, charlas súper bonitas y encuentros, y yo, o sea, veía que el corazón de Jesús me llamaba. O sea, me llamaba y no sé, era como una sed enorme de Él, ¿no? Me cogía la Biblia, la leía, todo lo que tuviera que ver con Él. Entonces, bueno, pues, y tenía que contárselo a la gente además, ¿no? O sea, tenía que hablar de la Virgen, tenía que hablar de Él, digo, porque es que esto no me lo puedo callar, ¿no? Había gente a la que no le gustaba, porque decían, anda Belén, es que ¿cómo has cambiado? O sea, me acuerdo que me llegaban a decir, ¿por qué no te metes monja? Digo, no, que es que no es eso, o sea, que es que yo tengo una vida y esto no tiene nada que ver con, esa no es mi misión en la vida, ¿no? Y bueno, pues intentaba hablar de ellos en cada momento, ¿no? Y entonces mis viajes se empezaron a convertir en viajes píos, o sea, me lo pasaba fenomenal, además, o sea, como que Él me metió en otro círculo de personas también en la fe, ¿no? Y ahí me sentía segura, o sea, me sentía como que iba bien. Por ahí, hombre, también te digo que era complicado muchas veces porque era la renuncia a muchísimas cosas, ¿no? Y a ser muy incomprendida, ¿no? También, ¿no? Entonces, pero también me proporcionó una familia, ¿no? En la fe que era estupenda, ¿no? Y que me ayudaba a caminar y que, bueno, pues empecé a conocer sacerdotes y, bueno, como que mi vida cambió mucho, ¿no? A raíz de esas charlas que nos daban sobre el corazón de Jesús y las consagraciones, pues llegó un momento en que me consagré al corazón de Jesús. Y eso fue impresionante. Impresionante, y además me hice guardia de honor. Y la guardia de honor es reparación al corazón de Jesús. Y yo decía, guardia de honor del corazón de Jesús, o sea, pero bueno, es que no puede haber mayor privilegio que ser el guardia de honor del Sagrado Corazón. Conocí la devoción de los 9 primeros viernes que es reparación al corazón de Jesús. Y esa es la gran promesa del corazón de Jesús. Y desde entonces,
pues empecé a practicarla. Todos aquellos que comulguen los 9 primeros viernes de mes en estado de gracia no morirán sin recibir los sacramentos y sin recibir su misericordia. Y será el refugio en la hora de la muerte, ¿no? Y no morirán de una muerte súbita, además. Eso es muy fuerte. Aparte de eso, muchísimas más promesas, ¿no? No lo sé, yo no solamente eso no fue lo que me llevó a hacerlo, ¿no? Me llevó a hacerlo el amor a Jesús, ¿no? Porque yo recordaba esa mirada de aquella confesión, ¿no? Y recordaba todo lo que había estado haciendo en mi vida, ¿no? Que yo no era consciente, ¿no? Él y la Virgen, ¿no? Cómo me llevaban y cómo me guiaban, ¿no? Entonces era como, tengo que devolverte el tiempo perdido, tengo que devolverte todo aquello que no te he reconocido, ¿no? Como mi Señor, como mi amigo, ¿no? Como mi amor, porque era un amor tan grande que no hay nada en el mundo que te lo pueda dar, ¿no? ¿Y por qué dejé un poco el deporte también? Pues porque Él es el que llena tu vida. O sea, cuando inicialmente yo empecé a competir y a llenar ese vacío que tenía en mi corazón y sentirme como el felpudo de la puerta de casa, poco más o menos, con una autoestima por los suelos, Jesús fue llenando todos esos vacíos que había en mi corazón. Entonces, yo no sentía que tenía que seguir compitiendo, ¿no? O sea, Dios me había dado un talento para la competición y no se me daba nada mal, ¿no? O sea, yo le doy gracias por todo lo que viví y que eso fuera también un detonante para poder acercarme a Él, ¿no? Él sabe, o sea, es que Él lo sabe todo, Él sabe cómo, y el momento oportuno siempre para tocar nuestro corazón y cómo hacerlo. Cada persona es diferente, ¿no? Y Él sabía que, bueno, Él aprovechó mis talentos que Él me había dado para acercarme de nuevo a Él, ¿no? Llegó un momento en que también, pues con este grupo con el que conocí, que de los retiros, pues ya empecé a formar parte de ellos también, y todos nos consagramos un día al corazón eucarístico de Jesús. Nos preparamos muchísimo e hicimos esa consagración como para darnos por entero al Señor, ¿no? Eso fue importantísimo, porque yo iba a misa, pero todavía no tenía en mi corazón esa necesidad de ir a misa, que no fueran solamente los domingos, o sea, iba más veces a la semana, pero esa necesidad de tengo que ir todos los días, tengo que recibir a Jesús, tengo que recibirle, tengo que estar con Él, ¿no? Esa consagración al corazón eucarístico de Jesús me llevó a querer ir a misa todos los días, a no perderme ni una misa, a querer estar con Él, y no solamente eso, sino adorarle. Entonces, recuerdo que había veces que estaba en mi casa cuando estaba sola y mis hijos no estaban conmigo, me cogía el coche y me buscaba una capilla de oración perpetua, a lo mejor a la 1 de la madrugada, y me iba a estar con Él, ¿no? Y así muchas veces. Y yo me acuerdo que iba conduciendo y decía, anda, Señor, ¿quién me ha visto y quién me ve? O sea, porque vamos, en la vida hubiera imaginado yo que me iba a coger el coche a la 1 de la madrugada o a las 10 o a las 11 de la noche y largarme a una capilla de oración perpetua para estar contigo. Y Él fue cautivando mi corazón, cada vez era más necesaria para mí, para mi vida, para mi respirar, estar con Él, ¿no? Entonces, o sea, mi vida se convirtió en muchas horas de oración, muchas horas de adoración, la misa diaria, el rezo del rosario, o sea, sed de Dios, ¿no? O sea, y yo veía como las cruces no me las quitaba, pero Él me ayudaba y la llevaba por mí, me ayudaba a caminar con ellas, ¿no? O sea, yo le decía, no puedo con esto, y dejé de ser esa superwoman que era antes, que yo todo lo podía, que yo todo, o sea, claro, todo eso fue también porque no había confianza, ¿no? Y no confiaba en la gente, entonces, porque me hacían daño, ¿no? O sea, yo sentía que me habían decepcionado muchas veces, entonces, eso fue una educación, ¿no? Que no fue instantánea, y de hecho sigo en ese proceso, ¿no? De confianza, ¿no? Pero cuando confías en Dios, cuando confías en Jesús, las cosas cambian, porque es que Él lo aligera todo. O sea, no te quita la cruz, la permite, porque esa cruz sirve para reparar, para acercar más almas a Dios, y lo ofreces, ¿no? Si tú lo dices, vale, Jesús, tú conmigo, ¿sabes? Y juntos
podemos hacer muchas cosas. Yo por las mañanas me levanto y digo, bueno, Jesús, ¿qué vamos a hacer juntos hoy? Entonces, parece una tontería, pero esa simple frase ya te levanta de otra manera, ¿no? Y pues te pones en sus manos, ¿no? Quiero entregarte este día y rígelo tú, gobiérnalo tú, aunque falle más con la escopeta de feria, pero quieres hacerle el centro de tu vida, ¿no? Eso fue lo que fue ocurriendo, ¿no? Que él iba cada vez más en el centro, ¿no? Más en el centro, ¿no? A raíz de esa consagración al corazón eucarístico de Jesús, pues un día organizamos un viaje a Londres, varios del grupo, y nos fuimos a Londres porque hay una comunidad allí católica, que bueno, pues carismática, y bueno, se llama Quorum in Christi, y entonces fuimos allí. Bueno, pues yo no tenía ni idea. Resultó que era el fin de semana de mi cumpleaños, además, y allá que nos fuimos. Y entonces, en un momento dado, estaba un obispo, había muchos sacerdotes, y uno de los que, bueno, dirigían esa comunidad, pues tenía muchas palabras de conocimiento y tenía unos carismas muy, muy grandes, ¿no? Y empezó a apuntar, a tomar nota acerca de, bueno, las cosas que él veía, ¿no? Que le iba mostrando el Señor, ¿no? Y de repente, pues me señaló a mí y a una amiga mía del grupo que había venido conmigo, y dijo, una de las dos ha tenido un accidente. Y esta amiga me dice, yo no, y digo, yo sí. Y entonces, inmediatamente vinieron dos personas y empezaron a rezar sobre mí. Y era el accidente que yo había tenido en bicicleta, que fue mi caída del caballo, ¿no? Pero me había dejado unas secuelas terribles, terribles, porque eran unos dolores de espalda horrorosos. O sea, se me dormían las piernas, me costaba hacer una vida normal, o sea, porque me rascaban las vértebras. Era horroroso el dolor que tenía, ¿no? O sea, no había un solo día desde aquel entonces que no me doliera la espalda, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, empezaron a rezar, me dijeron del 1 al 10, y digo, pues yo es que sigo, o sea, en aquel momento sentía igual. Y de repente ya, cuando nos volvemos a Madrid, bueno, al cabo de no sé cuánto tiempo, no mucho, dije, ya no me duele la espalda. Y yo ya había ido a un traumatólogo o neurocirujano, no recuerdo muy bien, para ver qué se podía hacer, porque estaba tan mal. Y aunque era muy reacia, era un médico, y a operarme, pero dije, es que no puedo seguir así, o sea, porque estás incapacitándote para una vida normal, ¿no? Y entonces me dijo él que me tenía que meter unos tornillos en la columna, que era un caso muy claro de tal. Y con lo cual, cuando ocurrió esto, olvídate de tornillos, olvídate de todo, porque es que yo estaba que podía hacer una vida no normal, súper normal. Mi miedo era, Belén, no vuelvas otra vez a las andadas, ¿no? Yo no confiaba del todo en mí misma, ¿no? Porque yo decía, a ver si vas a volver otra vez a hacer deporte cuando estás en un camino que es el que tienes que estar, ¿no? Y no, afortunadamente no me pasó eso, ¿no? Sí que es verdad que hubo gente que me dijo, bueno, ¿y por qué no vuelves? Digo, no, yo no vuelvo más ya a ese mundo, no quiero volver a ese mundo. De hecho, regalé todo, mis equipaciones, tengo las bicicletas, es verdad, las tengo ahí llenas de polvo y desajustadas y todo, pero todo lo regalé. No, dije, fuera, no quiero volver a este mundo, ¿no? que era ficticio, porque realmente el que te llena el corazón es Jesús. Él es el que te da la plenitud, ¿no? Él es el que te da la esperanza, Él es el que te da las ganas de vivir, Él es el que en los momentos duros, Él está siempre contigo, no falla nunca, jamás falla, jamás falla. Y no falló ni en ese momento que me fui el día de mi cumpleaños y dijo, te voy a hacer este pedazo de regalo, fíjate tú, o sea, te voy a curar la espalda, yo sin haberlo pedido, ¿no? Bueno, pues claro, yo luego pensé, digo, esto lo ha hecho también porque quiere que yo vaya por un camino, ¿no? Y me metió en un camino de sanación también. Él no solamente me sanaba espiritualmente, ¿no? Sino me fue sanando físicamente, ¿no? Bueno, esa fue una muy gorda, ¿no? Pero ha hecho muchas conmigo también, de otra operación que quedé mal, de una pierna, pues tuve una tromboflebitis muy grande, y bueno, tenía la pierna fatal, no, muy fría, con muchos dolores, o sea, no tenía sensaciones. Bueno, pues en otro retiro también, ¡pum!, me curó. Entonces, bueno, pues de esas que yo sea consciente hay varias, pero de las que no soy consciente hay muchas más, ¿no? Entonces Jesús sana, o sea, Jesús está vivo y Jesús sana.
O sea, no es una utopía, no es algo que te cuentan, no, es una realidad. Y yo doy testimonio de que esto ha ocurrido en mi vida y es verdad. O sea, yo no puedo negar la realidad y la verdad. Esto es así y fue él que lo hizo, ¿no? Bueno, pues todo eso me llevó también a con este grupo, pues hacíamos consagraciones al Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, las renovábamos nosotros mismos y eso es algo muy importante, ¿no? También renovar, porque te da fortaleza, porque claro, al principio tienes muchas consolaciones también, porque estás en un camino de conversión. No quiere decir que yo ya esté convertida, para nada, ni muchísimo menos. O sea, cada vez me doy más cuenta de lo pequeña y de lo frágil que soy, ¿no? Pero, sin embargo, estas cosas son como una renovación del sí quiero seguir contigo, ¿no? Sí quiero que seas tú mi guía, sí quiero que seas tú el centro de mi vida, ¿no? O sea, por supuesto, mi familia es lo primero también, pero Jesús lo es todo, ¿no? Entonces, pues esas consagraciones ayudaban mucho y ayudaban mucho a mucha gente porque acercaban, o sea, la Virgen María lo dice, o sea, consagraros a mi Inmaculado Corazón, que es el refugio seguro, ¿no? Y el corazón de Jesús también, ¿no? Entonces, pues nos dedicamos un poco, eso se convirtió también un poco en mi vida, ¿no? En mi alternativa de vida, quiero decir, ¿no? Porque organizar retiros, estas consagraciones, como yo digo siempre, recibo mucho más de lo que doy. O sea, es tan generoso el Señor que es que organizas un retiro y da igual, o sea, el cansancio que tengas, te da las fuerzas, da igual lo que ocurra, siempre Él es más, ¿no? Y he visto tantos milagros y sigo viendo tantos milagros en los corazones y milagros físicos también que dices, merece la pena. Merece la pena hacer este mini trabajo para Él, quiero decir, porque es que no somos nada, simplemente somos meros instrumentos, ¿no? Pero lo ves y sobre todo ahora mismo que es tan necesario, ¿no? En este mundo en el que estamos ahora mismo tan alejado de Dios, ¿no? Nunca nos deja. Bueno, tanto es así que yo recuerdo durante el COVID, durante la pandemia, que yo vivía al lado de una iglesia. Y entonces, pues un día paseando a los perros, pues me metí en la iglesia y claro, ahí no te daban de comulgar, o sea, te quiero decir que no se podía ir a misa ni nada, ¿no? Y me metí a una iglesia y le pedí al sacerdote la comunión, le dije, ¿usted me podría dar la comunión? Por favor, me dijo, sí. Me dio la comunión y le dije, ¿ya no va a haber más adoraciones? Y me dice, sí, y hizo, plaf, abrió el sagrario y me expuso el Santísimo. Y dije, o sea, me quedé, dije, ¡qué maravilla! Claro, yo venía rezando el rosario, me quedé allá a rezar, pues no sé, 1 hora y pico, ¿no? Y le dije, por favor, ¿me puede acompañar? Porque claro, era muy duro rezar solo. Rezar solo en casa, ¿sabes? Era muy duro, ¿no? Entonces, o sea, esa perseverancia era necesaria también, ¿no? Y porque eso es lo que nos pide el Señor, ¿no? Perseverar, ¿no? Pero claro, había momentos que lo que estábamos viviendo era muy difícil, ¿no? Para estar fuerte, ¿no? Entonces, pues le dije, oiga, ¿esto no lo podemos repetir todos los días? Y me dice, sí. Y entonces, pues me acuerdo que me dice, Belén, ¿hago la reserva larga o la corta? Le dije, la larga, o sea, hay que darle todo el honor a Jesús y toda la gloria, ¿no? Y pues me invitó a asistir a la misa, que él retransmitía por YouTube. Entonces yo me ponía en la parte de atrás y pues solamente dejé de comulgar 3 días durante todo el confinamiento. Y todos los días me abría la iglesia para que yo fuera a adorar a Jesús. Y por lo menos estaba 3 horas, yo sola. Y le dije, ¿no viene nadie más? Y me decía, no. Tanto es así que se lo plantearon en la comunidad de ellos. Dijeron, abrimos la iglesia exponemos el Santísimo para una sola persona. Dijeron, sí. Yo siempre he dicho que esta comunidad, el Señor se tiene que derramar a lo bestia por su generosidad y por su valentía, porque no cerraron la iglesia, la dejaron abierta y fueron fieles, ¿no? O sea, a que pudiéramos ir a adorar a Jesús, que Él lo necesita. O sea, no Él no lo necesita, pero no se exponía al Señor en ningún lado. Y para mí fue la continuidad de lo que yo estaba haciendo ya antes del confinamiento, ¿no? O sea, Él no me dejó sin la comunión, Él no me dejó sin adorarle, Él no me dejó sin la misa. O sea, Él siguió, permaneció, Él sí que fue fiel. Y dijo, tú has sido fiel durante este tiempo, dentro de la pobreza mía, ¿no? Yo voy a ser fiel contigo y voy a
o sea, darte esta gracia, ¿no? Porque realmente para mí fue un regalo gigante, ¿no? Entonces, bueno, pues yo trabajaba desde casa y luego, claro, pues me iba a misa, a orar, o sea, para mí, bueno, pues estaba bien. Pasé la Semana Santa que me invitaron ellos, o sea, lo viví todo, como si no hubiera estado confinada en ese sentido, ¿no? Yo no paro de dar gracias a Dios, o sea, de verdad, no paro de dar gracias a Dios porque eso fue un regalo y eso me sostuvo en aquellos momentos tan difíciles, ¿no? Entonces, cuando tú le pides a Jesús, no permitas que me separe de ti, te aseguro que Él va a hacer lo posible para que no te separes de Él. Si eso es lo que tú quieres, si tu corazón realmente es sincero y le dices, por favor, siempre conmigo, porque sin ti no puedo vivir, ¿sabes? Si tú te vas de mi lado o me voy yo de tu lado, ¿sabes? No permitas que me aleje de ti, Él no se va a alejar. Es cierto que te pone a prueba también, y pone a prueba la fe, ¿no? Pero nunca te deja, jamás. Fui descubriendo y dándome cuenta, me hice más sensible a todas las cosas que estaba haciendo Dios en mi vida, ¿no? Cómo Él había estado siempre allí, aunque fueran pequeñas, ¿no? Y todas tenían un significado para mi vida, ¿no? Como mi padre, que me había creado, ¿no? O sea, yo soy su hija, ¿no? Y Él se ocupa de sus hijos, ¿no? Entonces, cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos, comenté que había estado viviendo en el estado de Maryland, en el condado de Bethesda. Bueno, pues en un momento dado, después de esta transformación de mi vida, yo hice una cosa que se llamaba Santuario Hogar, entonces que lo proponía Schoenstatt, ¿no? Era muy bonito porque invitabas a la Virgen a vivir a tu casa. Y entonces yo decía, es que yo quiero que venga la Virgen a vivir a mi casa, porque es que no hay mejor regalo que venga la Virgen a vivir a tu casa, ¿no? Y entonces pues había que buscarle un nombre, un lema, en fin, una serie de cosas, ¿no? de lecturas que tuvieran significado en tu vida. Y eso llevó mucho tiempo, ¿no? El prepararse para eso, ¿no? Y un buen día estaba en misa y me dice, y era la lectura del paralítico de Bethesda, de la piscina, y mira que la había escuchado a veces, y de repente, ¡ping! Bethesda. Dije, este es el nombre que le voy a dar a mi santuario hogar. Se va a llamar Bethesda. Y me quedé tan contenta. Y luego, pues el lema era, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, y fue porque cobró tanta importancia como Él, o sea, lo había ratificado en mi vida, ¿no? A través de todo, desde el momento que yo empecé a darme cuenta de que Él estaba allí, ¿no? Y era cierto, ¿no? O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso es así, es verdad. O sea, es que es verdad, es palabra de Dios, pero es que es verdad, porque se concretiza en mi vida, ¿no? Bueno, pues un día me meto en internet y digo, voy a buscar a ver si encuentro aquí algún significado de qué significa Bethesda, ¿no? Pues significaba casa de misericordia. Y me quedé, casa de misericordia. Lo enlacé con mi confesión general. La infinita misericordia que tuvo conmigo, ¿no? Esos ojos que no se me pueden olvidar nunca. Y que yo había estado viviendo en Bethesda, en Estados Unidos, en el estado de Maryland, tierra de María. Digo, esto no es casualidad. O sea, esto es la mano de Dios, ¿no? O sea, como que me mostró cómo estaba quedando el tapiz, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y yo me quedé, claro, todo eso son, hablando vulgarmente, son chutes, ¿no? O sea, que para ti, ¿no? De alegría, de confirmación en la fe, de confirmación de que vas por el buen camino, ¿no? Un camino, o sea, bueno, pues sabiendo que no eres perfecta, ¿no? Bueno, pues así ha ido surgiendo y yo he seguido, bueno, pues con el tema de los retiros, con este grupo, que ahora pues nos llamamos Unidos en Oración y organizamos pues muchos retiros para sacerdotes, en fin, para laicos católicos y este año, a primeros de año, bueno, me fui a vivir al Escorial por circunstancias de la vida y bueno, pues ahí dije, bueno, ¿y aquí ahora qué voy a hacer? O sea, yo quiero seguir en el camino en el que estoy, quiero ir a adoración, quiero ir a misa y bueno, pues estaba el Valle de los Caídos, entonces eso me consolaba mucho, ¿no? Porque yo quería un sitio donde hubiera fe, ¿no? Donde no me quería ir a cualquier sitio, ¿no? Quería un sitio donde se respirara, hubiera un ambiente de fe. O sea,
Yo lo busqué así, por lo menos, intenté que fuera así, ¿no? Y bueno, pues iba a misa allí, iba a misa a otros sitios también del Escorial, que están muy bien. Ahí están también las apariciones del Escorial, de la Virgen de los Dolores, bueno. Y bueno, pues un buen día había venido un sacerdote amigo y había estado comiendo con él. Y bueno, le llevé a su casa, bueno, a la casa en la que se estaba quedando, porque estaba viviendo en casa de una familia, y que según llego a mi casa me empiezo a encontrar mal. Y empecé a sentir como una presión en el pecho, como si me estuvieran espachurrando el esternón. Y dije, Belén, esto no tiene muy buena pinta. Y ya empecé a notar que se me iba al lado izquierdo y tal. Dije, pues estaba súper tranquila, o sea, porque... Bueno, dije, no te hagas la valiente y vete al hospital. Entonces llamé a una amiga, unos amigos que vienen enfrente y decían, justo en este momento estamos saliendo de casa. Se pasaron por acá, me recogió, nos fuimos en coche y íbamos rezando todo el rato. Ella y yo, rezando todo el rato, hasta el hospital. Llegamos allí, me cogieron inmediatamente y bueno, pasaron horas y nosotros seguíamos rezando, yo con el rosario en la mano. Y bueno, pues decidieron trasladarme a otro hospital más grande, a Puerta de Hierro, ¿no? Entonces, porque me dijeron que me estaba dando un infarto, ¿no? Y yo en aquel momento lo que pensé de camino al hospital era, tengo que hablar con mis hijos, tengo que llamarles, tengo que hablar con ellos. Entonces llamé a un hijo mío que vive en Francia, conseguí hablar con él, el pobrecillo preocupadísimo, lógicamente, se vino disparado, y el otro que vive aquí en Madrid, pues también, ¿no? Y dije, bueno, ya por lo menos ya he hablado con ellos, ¿no? O sea, no sé lo que va a pasar, pero ya he hablado con mis hijos, ¿no? Que era lo que más me importaba, ¿no? Y bueno, pues una vez en el hospital, en Puerta de Hierro, pues nada, pues me hicieron montones de cosas y tal, y yo todo el rato estaba agarrada al rosario, todo el rato confío en ti, y le rezaba a la Virgen una Ave María y le decía, confío en ti. Y bueno, pues al día siguiente de estar allí en el hospital, pues pedí los sacramentos, digo, quiero recibir los sacramentos. Y bueno, vino un sacerdote y me confesé, me dio la unción de enfermos y comulgué. Y en ese momento dije, ya está, ya estoy lista. Y me acordé de la promesa del corazón de Jesús. Fue impresionante porque yo tenía una paz que no era una paz normal, era una paz sobrenatural. O sea, era una tranquilidad, decir, si yo me tengo que morir ahora mismo, creo que estoy lista para irme. O sea, porque Él me estaba dando una paz que, bueno, increíble, ¿no? O sea, y se cumplió la gran promesa. O sea, no te vas a ir de aquí en mi misericordia sin recibir los sacramentos. Tú has sido devota de los 9 primeros viernes de mes y vas a recibirlo, ¿no? Y lo recibí. Entonces, creo yo que si te confiesas, comulgas y te dan la unción de enfermos, pues tienes el billete para el cielo, ¿no? Para mí eso fue, y así estuve, con mucha paz, agarrada al rosario todo el rato, rezándole a la Virgen. Bueno, pues los médicos efectivamente, bueno, me trataron fenomenal, me atendieron estupendamente, y yo todo el rato lo ofrecía, ¿no? Me trasladaron a planta y lo ofrecía y me dijeron, bueno, pues te vamos a hacer esta prueba, te vamos a hacer un cateterismo, y los ecocardiogramas daban bien, las analíticas daban bien, los electrocardiogramas daban bien, me bajan un lunes, me dijeron, te vamos a hacer un cateterismo el lunes. Esto había sido un viernes, casualmente era un viernes, no fue el primer viernes de mes, pero fue un viernes, ¿no? Que eso también, bueno, pues porque el primer viernes de mes fue el viernes anterior, ¿no? Y bueno, pues en mí todo el rato me empezaba a venir una frase. Yo perdono todas tus culpas y sano tus enfermedades. Y yo decía, ¿de dónde me viene? Ya no recordaba en ese momento si era un texto del Evangelio o era un salmo, pero todo el rato me venía, yo perdono todas tus culpas y sano tus enfermedades. Luego me acordé, lo busqué y era el Salmo 102, que precisamente era un salmo que yo había elegido cuando hice mi santuario hogar. O sea, que yo ya no lo recordaba, pero todo el rato esa frase, ¿no? Y fue verdad, porque Él sanó, o sea, Él me perdonó. Cuando hice esa confesión general y te perdona siempre que te acercas a Él, a la confesión, y te acercas humillada,
y con contrición y le dices, perdóname, o sea, yo te perdono, es que te perdona, es que es real, es que sales aligerado, ¿no? Entonces yo empecé a decir a la gente, bueno, desde el hospital, bueno, cuando me llevaron, por favor rezar por mí, porque yo había quedado esa tarde en tomar roscón con unas amigas, ¿no?, que eran adoradoras. Y estas adoradoras del Valle de los Caídos, se forma un grupo de adoración allí en la Basílica del Valle, ¿no? Y todos los adoradores estuvieron rezando por mí, los monjes benedictinos del Valle de los Caídos estuvieron rezando por mí, todos mis amigos. Hubo una cobertura de oración tan grande, que es que era imposible que el corazón de Jesús no se conmoviera, ¿sabe? Yo no tenía ni idea de lo que iba a suceder, pero Él escuchaba esas oraciones, ¿no? Recuerdo que mis hijos decían, mamá, es que no para de llamarte gente y tal, incluso me llamaban sacerdotes por teléfono y me decían, rezamos un Padre Nuestro, y rezábamos por teléfono un Padre Nuestro. Claro, ellos, pues yo les dije, esta es la verdadera Iglesia Católica, o sea, hay gente que no te conoce y está rezando por ti, ¿sabes? Entonces, muchísima gente rezando por mí, y los adoradores, Jesús dijo, ¿eres fiel? Pues, bueno, intenta ser fiel, no es que seas fiel, porque fallas muchas veces, ¿no? Pero yo te voy a regalar cosas, ¿sabes? Yo voy a hacer que se manifieste mi presencia en esta situación tan complicada, ¿no? Porque era una situación complicada, yo no sabía lo que iba a pasar. Y los médicos me dijeron, bueno, te hacemos un cateterismo, te ponemos unos stents y te medicamos y tal. Me bajan al quirófano a hacerme el cateterismo y me dice, y yo diciendo, Jesús, confío en ti. Dame tu mano, todo lo ofrezco, que se haga tu voluntad. Y todo el rato iba así, agarrada al rosario, pidiéndole a la Virgen, día y noche, no me separaba de Él, que se haga tu voluntad. Yo te lo entrego todo y que sirva para, bueno, pues para todo lo que lo quieras utilizar tú, ¿no? Me hacen el cateterismo, termino el cateterismo y digo, bueno, ¿qué me dicen? No tienes nada. Y yo digo, ¿nada? Me dice, no. Digo, ¿me han puesto algún stent? Me dice, no, ninguno. Digo, ¿y el corazón cómo está? Me dice, no ha quedado ninguna secuela. Entonces yo digo, bueno, es que esto, o sea, vamos, me fui más contenta con las castañuelas, pero vamos, dándole gracias. Y subo a la habitación y bueno, pues al rato viene la médico encargada, ¿no? Me dice, bueno, ¿ya te habrán dicho? Digo, sí, pero venía muy seria, muy seria. Y me dice, bueno, pues no han encontrado nada, no te han puesto ningún catéter, no, stent, ni tal. Y digo, oiga, pero esto son buenas noticias, ¿no? Porque estaba tan seria. Me dice, sí, son muy buenas. Le digo, pues ya está. Yo, gloria a Dios, ¿sabes? Yo diciendo, bueno, yo sé, o sea, estos médicos han hecho todo lo que han podido, pero yo sé quién es el artífice de todas estas gracias, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pues claro, no paraba de darle gracias, ¿no? Gracias y gracias y gracias. O sea, porque realmente Jesús estuvo conmigo. O sea, estuvo conmigo y te da la paz de que si te toca irte, cuando Él te llame, vas a estar en paz, porque Él va a estar contigo. Y eso es una cosa que la confirmé. O sea, es algo que pensamos, que sabemos, ¿no? O sea, que nos cuentan. Dice, nada, no, yo confirmé que en ese momento que yo no sabía si me iba a llamar ya a su presencia o no, Él me dio la paz necesaria y justa para que yo estuviera tranquila y si me tenía que llevar, me fuera en paz. Y si no, me quedara aquí. Me regaló una alegría que yo lo he vivido como una bendición, no lo he vivido como algo horrible, me ha dado un infarto, y fíjate, no, como una bendición, porque salí eufórica, y de una situación así, bueno, yo creo que normalmente no se sale muy eufórica, ¿no? No lo sé, pero yo he salido, es que me encuentro estupendamente, fenomenal, ¿no? Entonces, ahí se confirman las promesas del corazón de Jesús, una vez más, ¿no? Lo mires por donde lo mires, en todo instante de tu vida, Él siempre está con nosotros, siempre. Y Él no falla, Él siempre cumple lo que promete. Así que yo no puedo más que dar gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida, por lo que sigue haciendo y por lo que va a seguir haciendo, ¿no? En mi vida y en la vida de mi familia, ¿no? Porque lo sé que Él nos llevará a buen puerto, ¿no? O sea que, gloria a Dios.